Bien, buenas tardes y muchas gracias por su presencia en esta jornada. Y primero que nada, pues agradecer a la Asociación Raíz del Pueblo, pues por hacerme esta invitación y especialmente a doña Concepción Fleitas Perdomo. Bueno, para mí venir a Fuerteventura siempre es muy grato, ¿eh? Es una de las islas que para mí tiene mayor devoción, no solamente desde el punto de vista de lo que me gusta, sino también desde el punto de vista de su propia historia, teniendo en cuenta de que esta preocupación se debe especialmente porque las islas orientales, las más orientales, pues son las islas también más castigadas desde el punto de vista documental, es decir, las que tienen, pues, se ha perdido mucha documentación, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. Por un lado, pues por el tema de, de los ataques piráticos a las islas. No hay que olvidar que, por ejemplo, la isla de Lanzarote pues, fue atacada en 1569, en el 71, en el 86 y en 1618. Y en el caso de Fuerteventura, pues aconteció en 1593. A eso se une también, desde el punto de vista, pues el poco cuidado, el poco trato que en el pasado pues se ha tenido con la documentación, donde de hecho pues los insectos pues han hecho mella directamente sobre la misma, ¿no? Por eso es tan importante lo que decía el profesor Concepción, desde el punto de vista de recuperar la documentación. Hay documentación que o se extractan los documentos o está irremediablemente condenado a perderse. Es decir, los protocolos que yo publiqué, los antiguos protocolos de Fuerteventura, realmente eran garepas, que había que ir pues con folios y con papel de algodón. Recuerdo, si se acuerda usted, el papel que venía con el algodón, el papel azul, que era el que permitía poner debajo de los textos para poder ir recopilando y dándole sentido. Por eso, cuando se me pide pues participar en estas jornadas, que he venido pues con el mayor gusto de todos, pues me he preocupado un poco de ver los textos que se han ido ocupando a lo largo del tiempo, pues no solamente de Fuerteventura, sino han precisado en muchos de ellos el tema de la oliva, de tal manera que el conocimiento que vamos teniendo, pues poco a poco, sobre este, como yo decía en el libro, sobre este pueblo del norte de Fuerteventura, no es todavía el deseable, aun cuando pues cada día aparecen datos, informes, relaciones y disposiciones que nos permiten hacernos pues una idea de lo que realmente pues, fue esta zona en el antiguo régimen. Por eso yo me voy preferentemente a referir a los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque también en el XIX hay tres relatos muy interesantes que también recogen pues, información sobre la oliva. Bien, los viajeros, ingenieros y personas curiosas dejaron notas interesantes sobre este lugar del norte de Fuerteventura a través de sus descripciones, pues los relatos de viajes e informes en muchas ocasiones son precisos en cuanto a la información. De hecho, los informes pues, no son otra cosa que una exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o de una persona, así como sobre las circunstancias que rodean un hecho, convirtiéndose en un documento escrito en prosa informativa con el propósito de comunicar información del nivel más alto en una organización, en especial cuando se trataba de informar al rey o al Consejo de Estado. Por consiguiente, los informes refieren hechos obtenidos o verificados por el autor, en el caso de la oliva, en su mayoría ingenieros, así como reconocimientos, investigaciones, estudios o trabajos. Además, tienen la virtud de que aportan datos necesarios para una completa comprensión del lugar o lugares, sus producciones, su población, su paisaje, sus aguas y sus caminos. Por otra parte, una descripción viene también a convertirse en un discurso escrito en el que se explica cómo es una cosa, una persona o un lugar para ofrecer una imagen o una idea completa de ello. En el fondo, describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares y los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción
y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces las descripciones contribuyen a preparar el escenario de los hechos que se persiguen. Al describir un paisaje o un lugar cualquiera, los escritores, en muchos casos eclesiásticos y civiles, suelen presentar primero una visión general del lugar. Después van localizando en ese lugar los distintos elementos, las aldeas, los pueblos, las montañas, las tierras de cultivo, la fuente, etc., utilizando palabras que indican situación en el espacio. Incluso, en ocasiones, algunos de estos oficiales pueden llegar a transmitirnos la impresión que les produce el lugar. Alegría, tristeza, luminosidad o una impresión instantánea, como por ejemplo una autora del siglo XIX que cuando llega a la oliva, lo primero que exclama es lo siguiente. Dice, la oliva es una llanura es la oliva, porque es la primera impresión que realmente captan sus ojos cuando llegan al lugar. Sin embargo, el relato de viaje, por otro lado, es un género literario donde el autor escribe acerca de su viaje, de las personas que él mismo ha encontrado o conocido, como por ejemplo hace Glass, cuando Glass hace una descripción de un viaje y comenta con quién se encuentra, qué come, cómo lo tratan, cómo son la gente del lugar, cómo son las casas. Por lo tanto, este es otro que es considerado, puede ser considerado literatura, pero que debe tener una narrativa coherente y estructurada y puede estar basado en hechos reales o ser una construcción ficticia o especulativa. No debe ser, y así afortunadamente no ha sido en lo que yo he visto, pues ni colección ni de fechas, ni de horas, ni de sucesos, ¿no? Sino lo que hace es contar la propia aventura de estos personajes. De todos estos tipos de géneros que les he relatado, de descripciones, relatos de viaje, pues nos encontramos para situar a la oliva en el contexto histórico del antiguo régimen hasta llegar a comienzos del XIX en que concluimos la información. En los primeros siglos de su existencia, es decir, a partir del XV, la oliva apenas es mencionada en escrito alguno, pero sin embargo sí sabemos que existía población, porque por ejemplo sabemos que de la dehesa de Guriame se obtenía pues, bastante horchilla que era transportada a otras islas a través de lo que se llamaba, lo que llama Torriani, la zona de Mascona, teniendo en cuenta además que el primer núcleo importante que se crea en Betancuria. También la fertilidad del lugar y de llano, así como la existencia de algunas fuentes en su cercanía, pues hicieron posible que desde el 15 distintas familias, algunas venidas de Lanzarote, sobre todo en la época de doña Inés Peraza, se asentaran en la oliva, donde recibieron tierra gracias a las mercedes que los señores dieron con el objeto de fijar la población, porque las mercedes lo único que perseguían era que la población se fijara en el territorio. La existencia de dos fuentes que se repiten, como son la de Tababaire y la de Lequinzo, así como la fabricación de maretas en los llanos y la apertura de pozos, hicieron que el lugar y sus aledaños se hicieran habitables, tal como relata a comienzos del siglo XVI Valentín Fernández en su códice, que quien nos dice que en esta zona de la isla había pocas aguas pluviales, pero las que había eran salobres, para añadir por otro lado que la mayoría de las aguas eran de pozos y de fuentes, que las de fuentes eran buenas. Al calor de estas fuentes, como en todos los lugares, se fue aglutinando a la población, pues sin agua no es posible la vida. Por ello no es casualidad que la primera población importante que se asienta, en la que durante siglos fue la capital de la isla, Betancuria, fue por hallar allí los conquistadores pues un paisaje paradisiaco donde el agua abundaba. Del mismo modo, los distintos asentamientos que se fueron creando en Fuerteventura tuvieron como referente, por una parte de los conquistadores y pobladores, la existencia en su entorno de algún manantial o fuente, y así fueron naciendo los pueblos y los pequeños caseríos. No es casual que en 1562 don Agustín de Herrera y Rojas, como señor
de Lanzarote y de Fuerteventura hiciera merced a lo que se comentó ayer, a la merced que le hace de tierra a Juan Hernández Jerez en las laderas de la Oliva con sus límites. Pues bien, a esto se añade las actividades agrarias, que en años buenos daban grandes cosechas, que le dieron también a la zona cierto atractivo, lo que permitió que la población se fuera asentando y creciendo, a la vez que comenzaban a aparecer en el paisaje casas fabricadas en zonas dispersas, que se dice terreras, esparcidas, cómodas, solamente para la gente que las habitan, cuya ocupación es la labranza. Con estas premisas, la población no hizo sino crecer y el lugar consolidarse, atrayendo en los años de bonanza a nuevos pobladores, tal como se recoge en otra merced anterior a esta, mucho más antigua que la anterior, que es de 1559, en que también don Agustín de Herrera y Rojas, como señor de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, le hace una merced a Francisco de Morales Mateo. Y dice: mi mayordomo en esta isla de Fuerteventura, la cual merced hago de un pedazo de tierra en la Oliva, donde eran las eras viejas, es decir, está señalando en esta fecha de que había ya eras cultivadas y viejas, donde eran las eras de Luis Sánchez, que tienen por lindero de la una banda los caños de vuestra roca, que fue del dicho Luis Sánchez, y de la otra una rosa que fue del dicho Luis Sánchez, que es ahora de la iglesia. Es decir, que en esta merced de 1559 ya nos está dando el Señor una serie de referencias justamente sobre la actividad que se realizaba en la Oliva, y además nos va señalando personajes como son Francisco de Morales Mateo, Luis Sánchez, Francisco de Placer, y otras personas justamente que estaban en la zona. Dadas, por tanto, estas condiciones geográficas, lo llano del terreno, la fertilidad de la tierra, la cercanía del mar, buen lugar para pastos y la existencia de algunas fuentes en su territorio, hicieron desde que el primer momento la Oliva atrajera la atención de los pobladores, que siguieron llegando en épocas posteriores. Así, también se indica en un momento determinado que era tal la abundancia que se verifica que para sembrar sus campos, para segarlos, para trillar sus mieses, echan mano no solamente de los naturales de la tierra, sino de gente de Tenerife, de Canarias y de Hierro, que viene a tiempo a ejecutarlo. A medida que crecía la población y aumentaban las viviendas y habitaciones, comenzaron a construirse lugares necesarios para realizar el culto, tal como se ha indicado aquí con respecto a las ermitas. Y así fueron surgiendo pues las primeras ermitas, las primeras taonas y los primeros molinos juntos con los hornos. Para poder entender el porqué del poblamiento y asentamiento de familias en la zona, tanto en los periodos de la prehistoria como de la historia, tenemos que recordar que se recordó también allá aquí por parte de Pedro Carreño, las palabras de Breclavijo en el 18, ¿no? La oliva está plantada en medio de un campo fértil, y esa justamente es la razón de la atracción de la población. De los primeros años de andadura del lugar conocido como la Oliva apenas tenemos más referencias, pero sin embargo a fines del 16 el ingeniero Leonardo Torriani, igualmente que el ingeniero Próspero Casola, cuando visitan la isla, hasta en 3 ocasiones, pues porque Próspero vino con Torriani, luego vino posteriormente, después del ataque a la isla, por Jabán Arraiz, y luego vino con Brizuela, con Íñigo de Brizuela. Y justamente se detiene en este paraje del norte de Fuerteventura para hablarnos, por ejemplo, Torriani nos dice que llegó a un lugar muy interesante, que era Mascona, en la costa de Corralejo, dentro de la jurisdicción de la Oliva. Es decir, es de los pocos lugares que Torriani, en la imagen que da de la isla de Fuerteventura, cita la Oliva, no cita Pájara, por ejemplo, en esa fecha. En 1595, después del ataque de Jabán Arraiz, el ingeniero italiano Próspero Casola, por orden de la Real Audiencia, se traslada a Fuerteventura. Y ahí va a traer, dice, gran relación de la grandeza de ella y de sus calidades y de las formas que se debía tener para poner la isla en defensa
ante futuros ataques. En la isla fue recibido Próspero Casola por don Gonzalo de Saavedra, el joven, quien en compañía de otras personas, entre ellos los Morales Mateos, que eran personas muy vinculadas al señorío con pericia y además con conocimiento, van a acompañar al ingeniero para elaborar los informes que hizo y para presentarlos a las autoridades, no solamente locales, a la audiencia, sino también al rey. Así enumera una serie de lugares de cierto interés, y en relación a la oliva, lo que demuestra que ya era un lugar totalmente consolidado, Casola señala y analiza en su cercanía pues tres sitios que le llaman la atención, que son Taca, El Eguinzo y Arugue. Son los tres lugares que señala. Y son además lugares donde dice a qué se dedica la gente que está ahí. Y lo señala porque hay unas cuevas en estas tres zonas que él dice que son muy interesantes para acoger a la población en caso de que hubiese otro posible ataque, teniendo en cuenta que la oliva está bastante cerca de la costa. Así, cuando nos habla de Taca, ahí lo ven en el mapa, o sea, no sé si ven que está Taca y El Eguinzo están cercanos justamente en la costa. Dice que era un sitio, Taca, con algunas casas de habitación situado a ambos lados de la desembocadura del barranco del Eguinzo, es decir, lo que indica que estaba poblado ya en estos momentos. Ya no es que estuviera poblada solamente la oliva, sino también poblada algunas aldeas que pertenecían directamente a su jurisdicción. Dice, y en aquella época, dice el ingeniero, era un lugar bastante habitado por personas dedicadas al pastoreo, con lo cual está señalándolo justamente por tener allí no solamente una cueva, sino que también la cueva resumaba agua, con lo cual también tenía un elemento importante. Él dice que esta cueva estaba ubicada en un peñasco tajado sobre el mar y levantado sobre una altura interesante, y en donde calcula él que podrían caber 371 personas. La del Eguinzo señala que estaba en un llano a 1 legua de la anterior y a 4 o 5 leguas de la villa, en un sitio donde había mucha población, señala también, en un lugar cercano a la oliva y donde sus habitantes se dedicaban no solamente al pastoreo, cuidando camellos y otros animales, sino que también era una zona dedicada a la agricultura. Y finalmente señala la cueva de Arugue o Aarugue, que esta la visitó con don Gonzalo de Saavedra y dice que era propiedad de Juan Mateos Cabrera, criado del rey, y estaba situada hacia el mar, cerca de la de Taca, a 1 legua y media, aunque era bastante más fuerte que la anterior. Por lo tanto, tenemos realmente la impresión que a este ingeniero militar pues, le ofrece la zona. No solamente nos describe las cuevas donde se podían fortificar la población en caso de ataque, sino que también nos indica a qué se dedicaban pues, las personas que vivían en su entorno. Por la misma fecha, es decir, a fines del 16, un escritor, un clérigo, Gaspar Frutuoso, era natural de las Azores, es el primer autor que hace una historia comparada de los archipiélagos de Azores, de Madeira, de Canarias, pues también ya nos cita la oliva y nos dice que en toda Fuerteventura solo hay 4 poblaciones interesantes: la villa, la oliva, el puerto y Corralejo. Es lo que en su impresión le llama justamente la atención sobre la propia isla. Bien, si esto sucede en el 16, en el 17, donde ya el lugar está perfectamente consolidado, de tal manera que ya el cabildo, en una fecha temprana como 1615, diseña
la distribución del vecindario para limpiar las fuentes de la isla cuando había grandes lluvias, porque era el peligro de que las fuentes se entullaran y había que volverlas de nuevo a sacar a la luz, pues dice que los vecinos que deben acudir a limpiar pues la fuente de Tababaire eran los de Vallebrón, La Oliva, La Matilla. Y también en este siglo, Pedro Agustín del Castillo, cuando habla de Fuerteventura, ya más tardío, porque es a fines del 17, recoge que los 3 lugares más importantes de la isla de Fuerteventura eran Betancuria, La Oliva y ahora ya nombra Pájara, pero por este orden, es decir, la Betancuria, La Oliva y Pájara. Teniendo en cuenta además, teniendo en cuenta que La Oliva era pues la tercera en extensión, la jurisdicción más importante. En este siglo también es cuando se obtienen noticias a partir de escritos oficiales y de textos realizados por los propios habitantes. En algunos se relatan las calamidades, y así en uno en 1636 se dice que en esta zona hay gran aflicción y trabajo, con gran multitud de langosta, que cada caudal andaba a ver si podía escapar alguna espiga para el reparo de su vida. Nueva información volvemos a tener sobre La Oliva en 1690, cuando se realiza de manera oficial un vecindario, pero será en el siglo XVIII cuando la información abunde y además de muchísimos más detalles sobre la importancia del lugar, toda vez que en esta centuria es cuando hay una mayor preocupación en la isla a causa de los ataques piráticos que sufre el archipiélago. El 18, además el siglo XVIII significó para la villa, pues significó, para La Oliva un cambio significativo con la presencia, no solo en ella de manera simbólica, sino también real, de los coroneles. Es el momento cumbre del lugar, pues la familia destacó con luz propia en la economía, en las armas y en el poder, al convertirla en la referencia más notable de toda Fuerteventura, junto con los señores cuya influencia irá languideciendo hasta desaparecer de la zona insular. Es cuando en este siglo, a comienzos en 1711, se crea la Ayuda de Parroquia, que con su iglesia, una de las más espectaculares de la isla de Fuerteventura, se convierte en el corazón del pueblo y en el lugar de concentración ante cualquier evento de importancia. Es también el siglo del que hay más referencia, pues tanto los ingenieros como los viajeros se van a fijar en el lugar por residir en él la figura más importante de la isla, amén de por sus propias características físicas y paisajísticas. A comienzos del siglo, a través de la convocatoria de un cabildo abierto para tratar sobre las fortificaciones, asunto aún sin resolver, a pesar del tiempo transcurrido, porque los señores estaban obligados a fortificar la isla a cambio de cobrar el quinto. Esa había sido una de las prestaciones que los reyes obligaban, mientras que, por ejemplo, pues Lanzarote se fortificó, pues Fuerteventura no, a pesar de que hubo muchos proyectos para poder fortificar la isla. Pues bien, hay un recuento encontrándonos con que entre La Oliva, La Matilla, Valdebrón, Lajares, Roque, Manta y Tindaya agrupaban a un total de 118 vecinos, de los cuales 40 vivían en La Oliva, lo que venía a equivaler a unos 180 habitantes. El obispo de Ávila, Cárdenas, en 1730, en la década de los 30, en sus sinodales, después de hacer la visita al Límina por toda la isla de Fuerteventura, en 1733, al describir la isla y sus pagos, señala que en total vivían allí 1.679 familias, de las cuales 352, es decir, el 27% de toda la isla, vivían en La Oliva y en su distrito. A partir de aquí serán ya ingenieros, comisionados y obispos los que visitan la isla y los que se preocupan además del lugar. Antonio Rivière, en su descripción de Fuerteventura del año 1741, un año después del ataque inglés,
da cuenta de las familias repartidas por la isla, de las cuales, dice, 1.053 personas residen en la demarcación de La Oliva, la segunda mayor población de la isla. Años más tarde, un autor de Tenerife, Dámaso Quesada, da cuenta de la existencia en el lugar de 465 familias y 1.997 personas. Posteriormente Viera, en sus noticias de la historia de Canarias, basándose en el informe de la visita que hace el obispo Guillén a la isla en 1744, nos dice que La Oliva y su distrito, con su iglesia parroquial y sus casas regulares, con sus pagos y aldeas, vivían 1.993 personas, es decir, casi 2.000 personas. En cuanto a la fertilidad de la tierra, pues, y en especial en los llanos de La Oliva, llama la atención de los visitantes, y así algunos nos dicen, es muy común en años de lluvia ver espigas con 14 carreras cada una y dar por uno 120. En la segunda mitad de este siglo ya se encuentra una información todavía más certera, en especial a través de los recuentos oficiales que se aglutinan en el censo de Aranda, en el de Ruiz de Cermeño y el de Florida Blanca. En esta parte del 18 es cuando se hace una descripción de la isla de Fuerteventura y de su fortaleza, a la vez que se presta atención a la fertilidad, riqueza y población de la isla, así como a la presencia de aguas y de fuentes. En este informe se nos señala que Gran Tarajal tenía buenas y abundantes aguas, así como la vega de Río Palmas y la Villa, y dice, y especialmente La Oliva, donde había abundancia de vasos, es decir, maretas, y estanques de agua, pero especialmente una fuente de agua en medio de la montaña inmediata al lugar, que con otros manantiales hacían que el lugar fuera muy fértil. En otros relatos se habla de la existencia de pocos manantiales y de algunos pozos y balsas, pero en general todos los autores que describen la isla, entre ellos Amat de Tortosa, llegaron a la conclusión de que en general había poca agua, salvo en La Oliva. El médico y marino inglés, que hace un relato del viaje, Jorge Glass, en su relato también se ocupa de Fuerteventura y de La Oliva, para describirnos algunas de sus andanzas por la isla. Algunas cosas son muy interesantes, porque Glass es de los primeros que señalan las distintas características que tienen los habitantes de las islas y especialmente de Fuerteventura, donde dice que somos distintos, somos aseados, que somos afables en el trato, y que dice también que en todas las capas sociales había algo que los aglutinaba al conjunto de los majoreros, que era la socarronería. De tal manera que él siempre decía que ante una pregunta lo que obtenía siempre no era una respuesta, sino otra pregunta. Es decir, que es más o menos como suele suceder, ¿no? Porque cuando uno le pregunta a alguien, ¿usted cree que va a llover? Y te contesta, ¿y usted qué cree? ¿No? Eso, pues bueno, pues eso ya en el 18 este inglés lo capta y además pues dice también, habla pues del físico, de las personas que no voy a entrar, pero sí me interesa ver cómo describe las casas, por ejemplo. Dice, las casas de los campesinos y de la gente de clase baja son de un piso y están construidas con piedra y cal, los tejados cubiertos con paja o caña o teja. Estas casas son generalmente limpias, cómodas y aseadas. Asimismo, hace una especie de retrato de La Oliva cuando nos dice que hacia el interior de la isla, por el norte, hay una ciudad llamada La Oliva, en medio de una planicie con abundantes maizales. Hay una iglesia y algunas casas buenas, cuyo número, si recuerdo bien, debe ser de una 50. En otro pasaje, al relatar la travesía desde la costa de África a Tenerife y al tocar en Caleta, nos dice que al llegar a tierra, el oficial del puerto remitió aviso al gobernador residente en La Oliva
para informarle de su llegada, el cual, una vez conocida la noticia, le conminó a presentarse en su casa, por lo cual, a lomo de un burro y después de varias horas de trayecto a través de lugares áridos y secos y pedregosos, llegó hacia mediodía a La Oliva. La casa que visitó Glass en La Oliva era en líneas generales similar a la que hoy conocemos y contemplamos desde cualquier lugar de La Oliva. Dice cuya casa es un edificio muy grande y antiguo, que tiene un cuerpo central de sillería labrada del país, con 2 columnas a los lados, junto a la puerta principal, y encima, en el centro de dicho cuerpo, está un escudo de armas de la misma sillería, teniendo dicha casa un cuerpo bajo con rejas y ventanas, y otro más alto, donde se hallan 8 balcones, todo en la parte del frontis principal. También nos comenta Glass sus disquisiciones con el coronel a causa de la religión, pues no entendían que una persona de su estilo, de su cultura, de su cortesía y de su buen entendimiento no fuera católico. Este siglo, por otra parte, a consecuencia de la guerra que España mantenía con otras potencias y especialmente con Inglaterra, fue el momento en que permitió que Fuerteventura llegara a tener defensa, puesto que las dos torres, los 2 baluartes que se construyen, pues fueron obras de un ingeniero militar, Claudio de Lis, quien llega a Fuerteventura en la 4ª década del 18, y en especial es cuando se construye la llamada Torre de Nuestra Señora del Pilar y San Miguel Arcángel, que no es otra que el castillo del puerto del Tostón. Así, a este le va a suceder otro ingeniero, también francés, llamado Jean-Baptiste Lartigue, barón de Condé, que no solo describe la torre, sino también La Oliva, al considerarla un lugar idóneo para poder organizar toda la defensa de la isla. Así nos dice que al otro lado de la isla, a 2 leguas del pueblo de La Oliva, en la cercanía del Cotillo, en un lugar próximo, dice él, a donde el conquistador Jean de Bettencourt levantó el castillo de Rico Roque, se construyó por orden de Trígenes otra fortificación para la protección de las naves. Las obras de esta torre se habían iniciado a la par que se levantaba la de Caleta de Fuste en torno a 1741. En relación a la defensa de la isla, en un informe conocido también como Estado de la isla de Fuerteventura, además de citar las 2 torres ya señaladas, se detiene para volver a proponer lo mismo que a fines del 16 habían propuesto Torriani y Casola, cuando dice: sería conveniente realizar un recinto en el centro de la isla, sobre alguna de las montañas que promedian entre la villa y el lugar de La Oliva, el que serviría para abrigar las mujeres y gente inútil con sus granos y efectos en caso de invasión de moros u otros enemigos. Y al llegar además este ingeniero a La Oliva, vuelve a detenerse, y es aquí donde este técnico francés encuentra en La Oliva las condiciones idóneas para establecer allí un puerto de reunión en caso de que llegara el momento de que la gente de la isla, ante un ataque exterior, debiera reunirse para hacer peña. Describe el lugar como el sitio de los más idóneos, con una población de 190 vecinos, más 111 en el lugar inmediato de Villaverde, que conforman una hermosa campiña casi a nivel del terreno, opinión que coincide con la de Viera. Añade que en la zona había abundancia de agua, con 6 vasos grandes o estanques de agua, sin contar los que tienen a su alrededor, unos 15, así como una fuente de agua, la de Tababaire, ubicada en medio de la montaña, junto con otros manantiales, pozos y pajeros, capaces, dice, para contener hasta 30.000 fanegas de trigo, con disposición incluso para conseguir más, junto con casas y cercados, donde poder apoyar y guardar la artillería y lugares donde pudiera recogerse la gente. Destaca asimismo la iglesia de la advocación de Nuestra Señora de Candelaria, de 3 naves, con capacidad para recoger en ella todas las imágenes y alhajas de las demás iglesias de toda la isla. Los linderos de la campiña,
porque también nos da un poco una idea, lo sitúa desde la casa del gobernador de las armas, la casa de los coroneles, a la de su hermana, doña Tomasa, con sus casas, mareta que llamaban de los herederos, muro y cercado, así como las cercas y casas de doña Tomasa de Cabrera, la iglesia, las casas de Blas y otras casas, hasta cerrar los muros de las eras y pajeras del gobernador, cuya casa llama la atención del ingeniero cuando afirma de que la casa era ya de por sí capaz de la mayor defensa, pues podían cerrarse en los pajeros de la casa 16.000 fanegas de grano y contener cerca de sus muros hasta cerca de 3.000 defensores, y según piensa, se podría agrandar sus pajeros hasta conseguir 4.000 más. Como elementos a añadir, para confirmar lo acertado de su elección, expone que La Oliva es el único lugar de la isla que se encuentra ubicado entre los dos únicos fuertes, de manera más inmediata al del Tostón, que es, según su opinión, el único que podía abrigar en sus aguas un barco para dar aviso del peligro a sus superiores, pues desde él, con viento favorable, en una noche se podía llegar a Santa Cruz sin tener más dilaciones. Otra ventaja la veía en su cercanía a la vecina isla de Lanzarote, a donde se podía avisar también con celeridad. Ante todos los puestos y realizados según sus propias palabras, con gran reflexión y conocimiento, nuestro autor esperaba haber cumplido con los términos que se le habían indicado en la instrucción del comandante general, a la vez que comunicaba estar levantando un plano para asimismo remitirlo al Consejo de Guerra. Finalmente, es de interés destacar la descripción que hace del lugar de La Oliva como sitio estratégico y lugar de reunión, razón por la cual hace una enumeración de bienes, lugares de acopio de agua, casa, vecinos, fuente, tal como recoge en un pequeño texto que les he señalado ahí, donde dice que se encuentra que los mismos inconvenientes se encuentran a corta diferencia en los pueblos de Antigua, San Pedro, Tefía, Tindaya, Tostón, Las Ares, Matilla y Vega de Tetir, que han transitado y reconocido como los anteriores. Igualmente que el Valle de Santa Inés y los Llanos. Y solo, dice, se encuentra en el de La Oliva evacuada la circunstancia más propia para convertirse en un puerto de reunión, pues en él se halla una hermosa campiña casi a nivel de su terreno, retirada de todo padrastro con cierta dirección que pueda ofenderle. Añade además como otro valor estratégico de La Oliva el estar cerca de Lanzarote para dar aviso. Bien, y finalmente, ya yo creo que estamos concluyendo, a fines del 18, mediante un expediente abierto a instancias del obispo don Antonio Tavira, tenemos el primer diseño urbano de La Oliva, fijado con un círculo a distancia de 20 cordeles, de 20 varas, haciendo así la demarcación de lo que hoy es el casco de este lugar. Dice, el primer cordel se midió la distancia hasta el patio de las casas grandes del señor coronel y gobernador de las armas de la isla, desde la iglesia hasta el insinuado paraje, y tirándose la segunda medida llegó hasta las casas que fueron del capitán Diego Soler, la tercera hasta las casas que fueron de Pedro Patricio, y hoy de los herederos de don Bartolomé Falcón, y Mareta que llaman de la capellanía. Llegó a la cuarta medida hasta la casa de don Pablo de Vera, y quedan dentro de dicho círculo y sujetos a las medidas las referidas casas desde dicho patio a las del capitán Juan Mateo Cabrera, con lo cual hace como una especie de diseño con cordeles justamente de todo lo que contenía el lugar. Bien, estos son los textos que tenemos para hacernos una idea de cómo fue la evolución de La Oliva a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Hay más información para el XIX, donde hay también 3 textos y 3 autores que dan una referencia también muy interesante sobre el lugar, que son
los relatos que por una parte dejó Álvarez Rijo, que es un escritor portuense del Puerto de la Cruz, el que hace Madó, y sobre todo el relato de viajes de Olivia Stone, que también pues transita por toda la isla de Fuerteventura. Pero el que nos hace también una idea, en la que yo lo voy a entrar, también muy interesante, no solamente sobre lo que es la oliva, sino también lo que era su actividad económica, sus artesanos, etcétera, es el informe de Escolar y Serrano. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Nada más y muchas gracias.